momento, acá por Canal 2 de San Roque, y la posibilidad siempre de seguir conociendo, si bien son gente dedicada a la literatura de ya varios años, dedicada justamente a la narrativa y a la poesía y a crear. Hoy tenemos la posibilidad de charlar con la señora Irma Perolín, a quien tenemos el gusto de dar las buenas tardes. ¿Cómo le va, señora? Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto estar acá. Yo tengo muchos lazos con Corrientes y Misiones, viví en Misiones en una época, así que todo el litoral, incluso pasé parte de mi infancia en Santa Fe, así que estoy muy vinculada al NEA. Nacida en Buenos Aires y seguramente recorriendo con esto de la feria, de los encuentros de diferentes lugares, y recién justamente hacía mención a nuestra provincia, que la tuvo en varias publicaciones que tienen que ver con ediciones de aquí en Claro, Corrientes. claro. Leo simplemente algunas cuestiones que tienen que ver con los libros publicados, un cuento de literatura infanto-juvenil, La Fantástica Familia, libros de cuentos, hay una niña que gira, la escalera del patio gris, una luz que encandila, una foto de Einstein tocando el violín, además también cuestiones que tienen que ver con las distinciones, primer premio internacional Macedonio Fernández, tres de sus novelas fueron finalistas en los premios Clarín, Fortabat, La Nación de Novela y Planeta de Argentina, fue becaria del Fondo Nacional de las Artes. Así que una extensa cuestión que también tiene que ver con la traducción de los textos a idiomas como inglés, alemán, italiano, ruso y portugués. Así que como no vamos a estar contentos de poder Y charlar y soy una conocer su... señora grande, tengo años, entonces hay más trayectoria, ¿no? Los años van haciendo un poco el camino. La pregunta de siempre, digamos, ¿cómo fue esta cuestión de la escuela, de la familia, una cuestión de decisión personal de dedicarse y acercarse más a la literatura y no ser una, digamos, simplemente lectora? Bueno, yo tenía una tía que era actriz y Ujú. un tío que era actor. Yo era huérfana, entonces me adoptaron mis abuelos y el tío fue como un papá. Y yo escuché mucho hablar de teatro, de pintura, entonces eso me nutrió, porque yo me crié en un barrio de Buenos Aires muy barrio, muy de tango, muy sencillo, de clase media más bien baja. Así que mi referencia al arte fueron estos tíos, que fue un lujo, ¿no? Tener una tía de actriz que salía en televisión, en teatro. Y sí, tuve esa suerte y eso me estimuló mucho. Ujú. Mi tía se quejaba porque los actores tienen trabajo a veces y a veces no. A veces son convocados. Me decía, si vas a hacer arte, elegí algo que sea barato, que no dependas de un teatro, ni un director, ni de un escenario, ni de ropa. Entonces, lo más barato que había era el lápiz y el papel. Ujú. Y eso fue lo que me permitió expresarme. Esta cuestión del trabajo de la literatura, como usted dice, es una cuestión que se inicia de la propia decisión y que en cierto modo también tiene su costo reducido, pero al momento de iniciar toda obviamente la energía y también la cuestión de la inversión, de armar el libro, de publicarlo, de buscar una editorial independiente, de llevar y hacer las presentaciones. ¿Cómo fue ese inicio con el primer libro y cuál es el primer libro que la tiene usted como escritora? Bueno, yo publiqué después del gobierno, determinada la dictadura, cuando empezó el gobierno Alfonsín, y gané un premio del Fondo de las Artes, que son premios estímulos para gente que empieza a publicar. Eso me abrió puertas porque yo no sabía cómo hacer. Yo tenía el libro y ¿qué hago? Entonces gané el primer premio del fondo, ahí ya me pude empezar a conectar. La persona que era jurado me presentó, empecé a dar a conocer. Y había mucha avidez en ese momento en la Argentina por conocer a los nuevos escritores, porque veníamos de un tiempo de escasez cultural, digamos, ¿no? Entonces, fui bien recibida con ese libro de narrativa. Pero la publicación siempre es complicada. Bueno, salvo que uno sea una estrella que te busque una gran editorial, que no es mi caso. En algunos momentos yo publiqué en grandes editoriales. Publiqué en literatura infantil en Alfaguara, me sacaron una abuelita, publiqué en NMC, pero no es lo corriente. Gané un premio, tuve la prensa del premio y después volví al ruedo, Ujú. digamos. Y tengo la suerte de que en este momento se estén
creciendo las editoriales independientes que están dando a conocer a gente muy valiosa, joven incluso. Y gracias a las editoriales independientes he podido seguir publicando narrativa, sobre todo, ¿no? Porque bueno, es una tarea no solo crear, sino publicar es complicado. En países como la Argentina, ya sabemos, con la economía que tenemos, Señora es- Irma Berolín, con B corta para que la vayan buscando, que se encuentra una gran cantidad de material. De esa narrativa, de ese texto, ¿se acuerda? ¿Fue una cuestión elegida al azar por usted? ¿Fue una cosa que lo encontró, lo acercó para el concurso? ¿O cómo fue para iniciarse? Sobre todo para la gente que por ahí está interesada en participar en concursos o ve formas de participar también dentro de la escuela. ¿Cómo fue la acción suya al momento de ese concurso? Bueno, yo aposté al principio a los concursos, pero creo que en los años 90 había más concursos que ahora. Mm, Primero que teníamos paridad dólar, entonces había mucha más facilidad. ujú, Ahora hay menos concursos, y yo aposté, o sea, yo me dice, ay, ganaste los premios. No, yo los premios fueron caminos de supervivencia. ujú, Me presentaba al concurso para que me publicaran, porque no encontraba otra forma. Yo creo que ahora es fácil acceder a la información de los concursos porque hay páginas en internet. sí. Yo me acuerdo que en una época me iba a la Embajada de España con un lápiz y un papel, había una especie de panel y estábamos todos copiando, ¿viste? Los datos para Ujú, poder. Ahora tenés todo a la mano, ponés concursos, escritores.org, por ejemplo, tiene concursos para enviar por mail y hasta están codificados los de mail, los de papel, así que la vía de acceso a la información es más fácil, digamos, ujú. ¿no? Pero bueno, yo ya pasé la etapa de los premios, no, no sé, el último que gané fue de poesía, tuve suerte, pero bueno, también desgasta, ¿eh? Presentarse a los premios y no ganar es desgastante. El trabajo del artista es siempre un trabajo de perseverancia, de constante compromiso y de seguir, seguir, seguir. Señora Irma, recién hablaba de narrativa y de poesía, pero también al respecto de la publicación de literatura de juvenil, para niños. ¿De en qué consistió ese trabajo y, digamos, si todavía uno puede acercarse a ese material y cómo fue esa experiencia? Bueno, yo escribí literatura infantil en un periodo. Mm, Yo necesitaba trabajar, hacía muchos talleres, coordinaba, tenía a mis abuelos ancianos y los tenía que mantener, y la literatura infantil fue para mí un camino de dinero. Me escribí un libro de séptimo grado. En la literatura infantil lo que tiene es que tiene un mercado cautivo. La escuela, mm, el libro puede aparecer como un juguete, se puede regalar en Navidad, entonces es un mercado muy activo, y bueno, me resultó más fácil acceder a la publicación en literatura infantil. Yo mm. creo que si alguien tiene un material de literatura infantil y a una editorial le interesa, porque es permeable para los chicos, digamos, hay interés en publicar ese material. Yo dejé de escribir para chicos. Me gustaría hacerlo, pero no sé qué me pasó. Fue como una plantita que se secó. Ya pasó. Justamente Pero acá me dio muchas encontramos. satisfacciones. Me dio muchas satisfacciones porque iba a las escuelas, hablaba con los chicos, hacía talleres. Me pasaron cosas, por ejemplo, en la feria que me aparecieran chicas de 30 y 40 años con una novelita mía en la mano para que se la firmara, que era de su infancia. O sea, es muy entrañable, te devuelve mucho el género. Sobre todo la variedad que en la actualidad hay respecto de la forma de presentarse los libros para niños, con títeres, Claro, con claro, materiales que claro, se retiran, con dibujos, con ilustraciones, claro. libro álbum, en fin, acá, por ejemplo, encontramos dentro de esta literatura infantil la fantástica familia Fursati, de editorial Métodos, La gata sobre el tejado, de Alfaguara Juvenil, La lluvia sobre el mundo, El ferretero del tornillo perdido y El cuaderno del mago, ambos editoriales, El Quirquincho, esta editorial tan querida y que tiene libros que uno tanto se acuerda de su infancia, que eran bastante maleables y bastante útiles para la Claro, lectura. porque eran
muy accesibles. Yo iba Ujú, a una escuela que quedaba en una villa del barrio de Coso y todos los chicos estaban felices porque podían comprar a 1 peso el libro. ujú, ujú, Y me acuerdo que fui varios años a esa escuela, claro, lo accesible y muy bien hechos, muy ujú, lindos dibujos tenían, sí. Después escribí El misterio del loro, ujú, una novelita, que se pierde un loro y en el barrio se arma un lío bárbaro. ujú. Y al respecto de la poesía, de Madrugada, Ediciones del DOC de Buenos Aires 2014, los libros Los Días, de Fundación Victoria Ocampo, esta cuestión de la narrativa y de la poesía, siempre solemos utilizar esta pregunta respecto de la preferencia. eh, digamos, ¿existen a ustedes alguna preferencia respecto de la escritura de poesía Poesía. o de narrativa? Bueno, yo en realidad era una poeta frustrada. Yo empecé con poesía, pero con una fuerza desde muy joven. Siempre se empieza por la poesía, ¿no? Es un género que invita. Pero yo empecé letras, en filosofía y letras en la UBA, y seguía con la poesía. Y tenía 25 años y seguía con la poesía. Pero llegó un momento que me di cuenta que no encontraba una voz poética. Mm, Y cuando me fui a vivir a Misiones, ahí empecé a escribir narrativa mm, influida por Quiroga, Horacio Quiroga. Y dejé la poesía, la dejé porque yo quería escribir una poesía estilo Pizarnik y no me salía. 30 años de narradora, pero 30 años comprometidísimos, hasta que una mañana me levanto y empiezo a escribir poesía. Por eso el mm, libro se llama De madrugada, porque escribí de madrugada. Y surgió, brotó, encontré una manera de poder expresarme poéticamente. mm, Ahora estoy en un romance con la poesía, porque claro, es más nuevo, tengo más tiempo de narrativa, pero combino las dos. La mm, poesía dicen que te visita, ¿no? Vos estás viviendo y de golpe aparece una frase y el poema surge. Después lo trabajás. La narrativa es más laboriosa, tenés que proyectar, tenés que crear personajes, intrigas, situaciones, bueno, es otra historia. Pero yo con la poesía estoy conviviendo constantemente. La agradezco mucho. Pero además con la trayectoria y la experiencia y la práctica y tantos años de trabajo, debe ser fácil Claro, poder transitar ambos caminos de manera claro. paralela, digamos, escribir uno u otro género literario debe ser interesante y también hasta a veces combinarlos en cuanto a la narrativa, incluir algo de poesía. Bueno, en realidad mi narrativa es una narrativa que siempre avanzó un poquito hacia la lírica, no es demasiado un realismo crudo. Siempre tuve porque venía de la poesía, pero mi mundo narrativo y mi mundo poético convergen. A veces he escrito, por ejemplo, un cuento y luego lo he desarrollado en forma de poema ese Mm, cuento. Porque mis personajes, mis obsesiones son las mismas, no hay dos mundos, hay uno solo, mm, digamos, ¿no? Y voy y vengo, uno se va nutriendo del otro. ujú. Al comienzo Así que, hacíamos mención a algunos de los libros suyos. A partir de esa primera participación en en el concurso literario, no sé si lo pudiera mencionar los libros, algunos de los libros publicados suyos, para que la gente que lo esté escuchando lo pueda ir tomando, anotando, buscando en internet claro. y conociendo más al respecto del trabajo suyo. Bueno, las novelas, por ejemplo, la novela de Moglia, La mujer invisible, se está vendiendo, se puede comprar. Ella salió finalista de Clarín, gané un premio municipal, que es un gran premio porque te pagan todos los meses como una jubilación. Este, es una novela que yo quiero mucho y la escribí con la beca del Fondo de las Artes. Después está la otra novela que ganó el premio, este, el primer premio de Mercosur, Ujú. que se consigue en la Universidad del Litoral, que es El Camino de los Viajeros. Esa se puede adquirir también. Después, ahora, yo hablo de los últimos libros que están en mercado, digamos. Sí. Los otros están en Mercado Libre. Ujú, ujú, Este, en Santa Fe me han publicado Cuentos de Mujeres Leves, que es ujú. un libro que vende a la brava. Relatos del fin del Dividí. mundo. Y los relatos del fin del mundo es este que yo Ujú, quería mostrar, que se ha publicado en España ahora
con la edición de la editorial de allá, que es Apeiron, y la editora de la Argentina, Viviana Rosenwitz, que es la que, gracias a ella, pude acceder a la publicación. Es una selección de cuentos de mis primeros 4 libros de cuentos. Los libros, fui seleccionando cuentos ya editados, se han reeditado. Y al respecto específicamente de esta nueva publicación que ahora llega a España, ¿cómo fue la cuestión de esa selección de cuentos con tanta material escrito suyo? ¿Fue a partir de una orientación de la editorial? ¿Fue una propia decisión? ¿Y qué cuentos conforman estos relatos del fin del mundo? Bueno, mira, la editorial había que presentar material y el material lo elegí yo. Ujú, Lo que sí trabajamos después con Viviana fue algunas cuestiones vinculadas al léxico, porque yo ujú, tengo palabras del lunfardo y hubiéramos tenido que poner notas al pie, lo cual le quita mucho. Entonces, negociamos con algunas palabras, ¿no? Por ejemplo, la palabra que no pudimos negociar fue chirucita, que es bien de barrio. Esa quedó. ujú, Pero le pusimos algún dato, después me lo sugirió Viviana, como para que entendieran que era chirucita, que era como una golfa en España, ¿no? Ese sí fue un trabajo de edición que hicimos juntas con Viviana Rosenwitz. Yo elegí los cuentos que a mí me llamaban, que representaban algo. El primer cuento que escribí en Córdoba, que está en mi primer libro, que es Regreso a casa. Después cuentos que han tenido repercusión como Tres niñas fuera de casa, que yo no sabía, pero alude a la trata. El libro está compuesto por una parte que tiene que ver con la infancia, temáticamente la primera parte. La sí, segunda parte con la familia, ujú, digamos, y la tercera parte con el mundo más actual, como para que no fuera un rejunte ujú. estas Sí, cosas que sí, hacemos los sentido. narradores. La infancia es la raíz, es mi temática fundamental. Yo trabajo mucho con la evocación, Ujú, con un tono melancólico y también irónico. Ahí hay cuentos que yo aprecio, ¿viste? Que, claro, los elegí por amor, ujú, por los que a mí me significaban. Este, en la familia es un tema que yo trabajo mucho como hija de italianos, inevitablemente. Mi apellido es del norte de Italia. Aparece la madre como figura, la tía, la abuela, la hermana y el padre. No ujú, faltó nadie. ujú, Y bueno, sí, es un placer poder comunicarse, poder mirarse a través del tiempo y volver atrás y ver qué se hizo ujú. y uno los quiere a los cuentos como a un hijito, ¿no? Porque son la producción, han nacido de uno. Y el cuento es un género muy atractivo, ¿viste? Ujú. Está en nuestra estructura psíquica. El cuento, cuando contamos una anécdota, Sí. algo que nos pasó, le damos estructura de cuento, sin saberlo, ya lo tenemos incorporado. Ya Así que, desde niño en la escuela con la leyenda, la fábula, los cuentos, claro, el inicio, el desarrollo y el final están presentes en el cuento. En la etapa exactamente. de relatos del fin del mundo, vemos una fotografía, usted recién hacía mención a los miembros de una familia, la foto histórica de tiempo. ¿Es una foto cercana a usted? ¿Es una foto que la eligió por algún motivo? Y Sí, perdón. sí, eso lo Te, le quería te consultar, o escucho, te sea, escucho. Te sí. interrumpí. Mira, es mi abuela Mm, en un patio, porque los patios, las escaleras, las niñas, las madres ausentes, son como elementos típicos de mi narrativa que van y vienen de un relato a otro. Soy muy mm, repetitiva yo. No mm, es el mismo cuento, pero el personaje prototípico, como en los cuentos tradicionales, que está la mm, abuela, la bruja, bueno, sí. por eso hay un patio acá y hay Mm. señoras en un patio, que es casi un lugar común en mis relatos. Las mujeres se la pasan hablando en un patio. Así que elegí esa imagen. En esta cuestión de la imagen hace interesante esta cuestión del lunfardo en la aparición de los textos, de mantener ese tipo de lenguaje tan porteño, tan de esa parte de nuestro país,
pero me dijo que sí, que ha podido mantener ese lenguaje dentro del texto, modificando Sí, algunos, pero manteniendo ese lenguaje tan lindo y tan claro. querido que uno lo escucha en el Mundo Rivero y en otros tangos. Mira, no se modificó nada, salvo palabras que eran demasiado extrañas, dos o tres, cuatro, no sé si fueron cuatro. Está el voceo, está la forma de hablar argentina, es decir, no hubo ningún tipo de traición a la cultura oral, digamos, y a nuestro léxico, pero sí dos o tres. Yo había recordado una vez al poeta Mujica, que él publica en España, y él dijo, si tenés que elegir una palabra, y en vez de poner canilla, pongo grifo, Mm, dijo él, si es sí, que se publicó en sí, sí, España, sí, sí. porque también es nuestra esa palabra, y no estamos expulsando Mm, al lector, ¿no es seguro. cierto? Y ¿cómo es esa cuestión una persona que con tantos libros y tantas traducciones en varios idiomas, como recién decíamos, y ahora este caso particular del español, de verse traducida en otros idiomas, al leer en esos idiomas y al comprenderlos, ve alguna modificación, se siente Bueno, contenta, mira, se siente un progreso en su trabajo literario? bueno, no me han publicado, a mí no me han traducido libros, me han traducido textos y cuentos, no soy una. Pero, por ejemplo, el del alemán no entendí nada. El cuento, que es una antología de escritoras argentinas alemán, no sabía ni qué, bueno, el italiano, yo hablo italiano, estudié en la Dante, estuve en escuela italiana, o sea que ese me resultaba muy. Y el inglés siempre la pedaleo. Ahora del ruso no puedo decir nada, el portugués no lo manejo, pero en el italiano sí me resultó interesante la experiencia. Sí, porque bueno. Reitero este libro de la señora Irma Berolín, Relatos del Fin del Mundo, que fue publicado en España por Aperion Ediciones. Se Una- puede comprar aquí en la página Viví Libros. Ujú. Es muy fácil. Ponen Viví Libros y el libro se puede comprar en pesos. Se venden en euros allá, pero se puede comprar en pesos acá. Justo vemos en la página de la señora Viviana Rosensweet una entrevista que le había realizado al respecto del libro. Dice: los relatos de Irma Berolín narran íntimas historias que transcurren en un universo repleto de tías, abuelas, vecinos, padres ausentes y patios de antaño, perfiles de la vida de un barrio de la ciudad de Buenos Aires en pasadas décadas. La niña que relata nos muestra al mundo desde un estadio de pensamiento mágico. Las peripecias son variadas: el deseo de viajar por una escalera, una ruptura amorosa, el descubrimiento de la escritura de las primeras letras. En fin, en base a eso fue armando las historias de esta publicación nueva, pero también saliendo de la parte literaria, haciéndole una consulta. Encontramos varias páginas en las redes sociales suyas que tiene que ver. Hay una que obviamente recomendable para conocer más al respecto de la señora Irma Berolín, que es irmaverolinblogspot.com, pero también encontramos otras que hacen mención a Surya Lotorei Reiki, que veíamos Reiki, que tiene que ver Reiki, sobre el sí, sí. Reiki. Ay, qué eh, lindo que me preguntes esto, me encanta. Yo y soy la, maestra de Reiki y tengo una visión hinduista. Estuve en la India, estuve varios meses viviendo en la India y he escrito notas. Estas notas se publicaban en distintos diarios vinculados al yoga, que son reflexiones sobre la vida. Ujú. No necesariamente es lo que yo llamo el camino de la conciencia, el aprendizaje para crecer como seres humanos. Es un tema que a mí me interesa mucho, sí. Ahí está en esa página, hay unas cuantas artículos, sí, sí. Esa cuestión del Reiki se hizo conocido aquí en nuestra ciudad, en San Roque, 2 años anteriores, y hubo una pequeña confusión. Por ahí se la confundía con otra religión, con otra cuestión alejada a lo que es la religión católica, pero con el tiempo, con la labor de Romina Cáceres, la Ah, capacitadora, mira qué la que bien. lleva adelante, uno se da cuenta que estaba totalmente erróneo respecto de esas concepciones, Claro. y de que Hay un realmente... Reiki católico, hay un Reiki angélico que Sí. se trabaja en comunión con el catolicismo y el cristianismo, porque Y, tiene muchas el chamanismo. El chamanismo encaja en todas las religiones. pero Puede ser además cristianismo, además era un estilo de vida que ayudaba mucho en distintos aspectos de la claro, vida, no solamente en la relajación y la respiración, sino en varios aspectos.
y encontramos justamente cuestiones que tienen que ver sobre el ego, el liderazgo, la gente sola, la espiritualidad, la evolución de la conciencia, la vida cotidiana. Y también vemos otra página que usted me indicará que a qué hace referencia, Espiral de Sí, Saraswati, sí, Saraswati, sí. Saraswati es una diosa hindú que es la diosa del arte y de la sabiduría, Ujú, ¿no? Como Palas Atenea para los griegos. ujú, Le puse ese nombre porque quise ser exótica, pero es una página de abordajes literarios. Todo es literario en esa. Por eso, porque Saraswati es la diosa de las artes. Por eso le puse. Esa es literaria. y al respecto de estas cuestiones, ¿influencian en usted? ¿Tienen algún tipo de efecto en su nueva escritura, estas cuestiones espirituales o de nuevas formas de concepción que brinda el Reiki, estas Sí, visiones sí. orientales? Sí, yo no sé hasta qué punto todo eso ha ido, yo creo que ha ido modificando la mirada, ¿no? Ujú, El enfoque con que yo abordo un texto, un tema, está como traspasado por esa mirada, pero no sé si tanto, no sé si ujú, tanto, porque mi mundo narrativo sigue siendo el mismo. Yo creo que hay como pequeños toques donde eso se filtra, ¿no? Pero yo no hago una ficción vinculada a eso, ujú. no. Hago una ficción muy, como esos temas que vos ya dijiste, la familia, el barrio, la escalera y demás. Vemos también que otro de sus libros, Mujeres, Cuentos de Mujeres Leves, aparece en un listado de 15 libros recomendados del Ah, mes de sí, julio de una publicación de Buenos Aires de Fervor, que también debe ser algo interesante porque permite una mayor difusión y ser, sí. digamos, estar en un listado de libros que la gente puede conocer, descubrir y conocerlos debe ser algo interesante. Sí, 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 es una satisfacción. Tratamos de llegar, de que haya lectura, porque Ujú, la lectura completa el texto. Sin lectura, el texto no tiene sentido, ¿no es cierto? ujú, Entonces, todo esto de la vuelta, el regreso, es algo que me alimenta también para seguir escribiendo, porque la devolución de la lectura es enriquecedora, ¿no es ujú, cierto? Es parte del mismo proceso. ujú. Este libro, El lenguaje de los cuerpos, cuentos de mujeres leves, pertenece justamente a esta editorial Palabrava que usted hacía mención de Viviana Rosensweet. Dice, es una serie de historias centradas en personajes con un trazado límpido y un perfil con algunas características comunes que si algo los vincula, sin duda se trata de la condición de sentirse perdidos en medio de su propia existencia. Una muchacha soñadora que cree tocar el cielo con las manos y su distracción empapada de emociones la sumerge en el desastre. Otro libro que también obviamente puede ser adquirido, puede ser uno acercarse Claro. a través justamente de estas páginas de Vivi Palabrava, Libros de y Vivi Palabrava y Libros. Vivi Libros. Ujú. Sí. Y volviendo a esta publicación de España de Relatos del Fin del Mundo, le solicitamos si nos puede leer un párrafo, Ay, una parte no lo había no me preparé. del texto que lo quisiera compartir. El, la contratapa que suele ser Bueno, muy voy a leer un pedacito de un cuento que se llama Pañuelitos. Mi perfecto. abuela y yo hemos escuchado por la radio que el gobierno de un país poderoso envió un artefacto a Marte con el fin de explorar el suelo. Evidentemente, los países poderosos andan con el culo en la mano pensando en grandes mudanzas. Como si de un momento a otro tuvieran que salir a las corridas igual que los ladrones, por los muchos desastres que se mandaron aquí en la Tierra. ¿Dónde queda Marte? Me pregunta mi abuela sin despegar sus ojos de las costras negras de la olla que intenta limpiar. Y queda lejos. Ah, es otro planeta, le aclaro. Mi frase le hizo crispar los hombros a mi abuela. Es natural. Ella misma me contó que en 1924, cuando le daba de mamar a su primer hijo, se enteró de que la Tierra era redonda escuchando la radio. Desde aquel día la radio le produce miedo. Piensa que en el momento menos pensado le van a dar una noticia escandalosa. Lo mismo le ocurre al recibir un telegrama.
Hermosa Sí, historia familiar y vinculada con la cotidianidad, pero muy interesante. Reitero esta cuestión de la página que recién mencionábamos, Irma Berolín Blogspot. Es una página actualizada que uno puede acercarse porque sí, encontramos cuestiones de sí, narrativa, cuestiones de poesía, de sí. literatura en general. Y hay también videos, así que está bastante completa, sí. Y justamente aparece alguno de los libros de la literatura infantil y juvenil que recién hacíamos mención. Encontramos también lo que usted hacía mención del texto para Alejandra Pizarnik, que si me Ah, lo permite sí. lo leo. Dice: la Sí, locura es una casa sin límites, con puertas y ventanas que no se abren, donde la luz enceguece y las palabras perdieron su cuerpo, su rostro, sus disfraces. La idea de enloquecer tal vez sea una fruta que comenzaba a madurar, una fruta agridulce, casi en estado de corrupción, capaz de morderla a ella ante el menor descuido, una fruta para acariciar con los ojos o para dejarla en el borde de los labios. Un precioso texto sí. que nada, que está en esa página y que uno lo puede recurrir. Y seguramente, como usted dice, continúa todavía con el trabajo de poesías o por el momento con estas Sí, no, la presentaciones. poesía, ay, yo la poesía hasta ahora quiero publicar poesía, tengo 2 o 3 libros para publicar en poesía, no, es un alimento la poesía, muy agradecida. Además leo mucho en público, es parte de la difusión de la poesía, al menos en estos países, es la lectura pública. ¿Mm? Y eso me da mucho calor humano, mucho intercambio, me gusta mucho la ¿Mm? forma en que la poesía se difunde y esta nueva puerta que se me abrió, ¿no? Al publicar poesía. Reconocimiento recibido, aparece primero en 1987, primer premio Fondo Nacional de las Artes, por el libro Hay una niña que gira. Mm. 87, cuento infantil de la Biblioteca del Docente Municipal. 1992, segundo premio al concurso literario Aaron Cupid, El ferretero del tornillo perdido. Más adelante, finalista por la novela La casa del patio con baldosas grises, premio Planeta, también premio MC 93-94. El puño del tiempo, primer premio por el libro del cuento La escalera del patio gris. 19º encuentro de escritores patagónicos. En fin, beca a la producción artística Fondo Nacional de las Artes para la escritura de la novela La mujer invisible. ¿Cómo se toman estos premios? Seguramente al comienzo como algo alegre, algo festivo, algo que motiva, pero ya con tantos años, ¿cómo se van tomando estas distinciones que se van recibiendo? Bueno, los escritores y las escritoras, el reconocimiento siempre, un premio es algo que te estimula, ¿no es Ujú, cierto? En mi caso, yo comenté que es una vía de acceso a la publicación. Yo me ujú, presentaba en concursos que eran la publicación del libro, no en un cuento para que me pongan, o sea, mi objetivo era poder sacar la obra. ujú, Así que también he publicado en editoriales chicas, porque me publicaron en un lugar, en una editorial discreta. Bueno, lo que ha surgido como posibilidades de acceso, ¿no? Sí, siempre nos ponemos contentos, obviamente, porque el arte es un camino, es ingrato. Ricardo Pila decía, uno puede escribir un primer buen libro y el segundo a lo mejor es más malo. ujú, Nada te garantiza que vos te vas a superar, porque en el arte no hay título, ¿viste? ujú, Entonces está siempre en ese borde riesgoso. Por ahí un arquitecto ya domina su métier y seguramente las casas que hace son mejores a la hora de tiempo. Los artistas no les ujú. pasa eso. Se ven teatros, se ven los actores que tienen un éxito, tienen un fracaso, tienen un éxito. Así es que estamos siempre este, agradecidos cuando se nos reconoce el valor de lo que Ujú. estamos haciendo, ¿no? Porque nos dicen, bueno, el camino va por acá, estamos bien orientados. Señora Irma Berolín, nosotros muy agradecidos por la posibilidad de charlar con usted y que usted nos haya seguido este espacio en el No, programa. Y como siempre gracias yo, gracias, gracias. y como siempre solemos por ahí solicitarle algunas recomendaciones que puedan surgir del propio gusto literario, de libros conocidos o de libros que sean de autores conocidos, o por ahí libros que no forman parte de los clásicos
pero que sí son interesantes para usted y que pueden ser interesantes para la gente que le esté escuchando, para buscarlo en una biblioteca, en una librería, en internet. Ah, vos sabés que yo tengo un problema de memoria, pero bueno, eh, me gustan escritores como este, José Gabriel Ceballos, que es correntino, me parece un gran escritor. Patricia Severín es una gran escritora. Hay escritoras como que viven en Córdoba, María Teresa Andrueto, no digo nombres, pero digo escritoras. Perla Suez es muy buena escritora. Selva Almada me parece una excelente escritora. O sea, miremos a los argentinos que están Mm, vivos y produciendo, ¿no? Y hay mm. muchas cosas buenas. Digo autores porque si quiero pensar un título seguramente la voy a pifiar. Sobre todo en esta cuestión de las editoriales independientes que usted hacía mención y que permiten la publicación de nuevos libros y que por ahí son hasta a veces distintos y más interesantes que los clásicos, así Bueno. que Es que eh, está mm, pasando eso, porque el mercado editorial está generando productos más envasados, bajando línea, y la renovación se está produciendo en las editoriales independientes. Se hizo, todos los años acá se está haciendo una feria del libro, es un exitazo. Más que la feria del libro, las mm, editoriales independientes están haciendo feria. No, no, es realmente es que tenía que pasar, porque lo que pasó en los 90 que las mega editoriales se tragaron a las editoriales más pequeñas, que mm, producían, que eran las que daban a conocer el proceso, la literatura nacional, bueno, mm. cuando se ahoga algo sale el agua por los costados, y sí, es así, es inevitable, y porque que somos muy creativos los argentinos, eso sí que no nos falla. y seguramente hubiera pasado lo mismo si también sucedía con esta ley que también iba a impulsar la cuestión del precio único, de que solamente lo impongan las grandes editoriales, limitando la labor de las pequeñas editoriales. Así que, pero bueno, de vuelta, muchas gracias, señora Irma. Gracias a vos. Un placer enorme la Gracias, posibilidad Pepe. de la Un charla. placer hablar con vos, un placer, realmente. Un saludo y Gracias. buenas tardes. Buenas tardes, gracias, un abrazo. Decime, ¿qué has escrito, hija? ¿Qué escribí? Además de este. ¿Qué has escribido? Bueno, he escrito, este sería el quinto libro, pero he escrito un libro de cuentos que yo una vez lo perseguí a usted Sí. con ese librito bajo el brazo en la puerta. Leyó la carta que Bueno, me... pero es muy occidental, Sí, perseguirlo. yo voy a- Perseguir lo inalcanzable. Ya me alcanzaste. Y después he escrito para chicos, hasta un libro de séptimo Se rió. grado he escrito. Hasta un libro de lectura de séptimo grado he escrito. Y siempre participando en concursos, así bien ¿Has ganado luchado. concursos? Ha ganado, sí. Si no, no ¿Qué es hubiera la novela? publicado. ¿Qué es la novela? La novela Contame. es una historia, una especie de historia familiar con una mezcla de situaciones fantásticas, en donde me doy el lujo de detenerme un poco y también de contar una historia, detenerme en el lenguaje. Yo creo que es esa novela que uno dice, bueno, ahora ya escribí la novela, ahora puedo escribir lo que quiero y transgredir por ahí un poco más, ¿no? Es como- Vamos a ver, te has detenido en el lenguaje. En ciertos momentos sí, pero también hay una historia, no es una novela... Pero no tengas miedo, no vas a ahuyentar sí, lectores. tengo temor de que ahuyente al No, lector. no, Qué bueno. no, ¿por qué qué bueno? No, es decir, siempre estoy con una sensación, un poco me pasa esto, les voy a explicar, ¿no? Yo antes publiqué en editoriales que no son tan fuertes y tengo de pronto una editorial que me apoya atrás, importante. Entonces, tengo la sensación, digo, bueno, si ahora no vendo, no voy a vender. Escuchame. Es curioso, pero es Escuchame. muy raro porque me ha costado mucho, ¿eh? Sí. Todavía se pueden encontrar algunos ejemplares No, de las si primeras recién- ediciones de Roberto Ar. Ah, qué bueno, ay, qué de- consuelo. Yo de tengo esa fe Guiralde. también, creo en eso. Creo que Sí. tiene un camino el libro que bueno. Claro, y Lugones, las primeras ediciones de Lugones no se han agotado. Tenemos ¿En posibilidad. serio? Es que no se han agotado. Sí, yo he visto una el primero de Cortázar, Bestiario, vi una vez una primera edición y no la compré, qué tonta. Sí. Era la primera edición. Pero acá te premiaron Blaisten, Dalmaceto y Alice Steinberg. Sí, esta novela salió finalista el año pasado en Planeta. Sí. Salió finalista en Portabat. Yo salí en el diario, hice una reseña de la novela y nadie me la publicaba. Entonces era como una situación bastante irónica, donde se daba promoción un libro y nadie lo leía. Claro. Y yo decía, es un fenómeno muy argentino ese. Así que yo quería publicarla, porque realmente quería que hiciera su camino, ¿no? Has hecho del lenguaje tu materia. Sí.
tu masa. Sí, sí, me sostiene. Eso, ¿Sí? sí. Me ha ¿Eso ayudado a quiere vivir. decir que los personajes de tu novela también se distinguen por su lenguaje? Sí, en general lo que le pasa a esta novela y a los personajes siempre tienen una obsesión con las palabras. O hay frases hechas que los personajes repiten, o en esta situación acá las palabras de un personaje importante transforman la realidad. Entonces, la realidad, ese personaje tiene que callarse y toda la familia está desesperada tratando de taparle la boca porque les cambia la realidad, ¿no? Entonces, en otro también, El padre olvida, en uno para chicos que escribí, le falta la memoria. Entonces descubren las hijas que para que el personaje pueda recuperar la memoria, a cada cosa le ponen el nombre. Y lo copian de un personaje de 100 años de soledad. Hoy cuando estábamos... está bien. Claro. Cuando estábamos hablando de Gertrude Stein, y es que yo más o menos, no sé si lo hablamos en el programa o antes, Sí. y entró Joyce también, pasó por al lado. Se Sí. trataron una vez, Stein y Joyce, y se trataron muy mal. Ella le dijo, yo esperaba conocerlo, y él le dijo, sí, creo que hasta nos han mezclado. Y se dio vuelta y no la miró, y ella no lo miró nunca más también. Claro. No es para Ella menos. tenía fama de si no quería a alguien, era lapidaria. Claro, pero es Si muy quería, posible que ella haya sentido que el Ulises le había robado la fama que ella buscaba. era el lugar de ella, claro. Claro, pero lo ocupó un tipo... Claro. Claro. Entonces, lo que te pregunto es si perteneces a esa raza, a la raza de los que experimentaron con el lenguaje, porque ahora que estamos en la época de los novelistas o bestseller, con grandes historias, o novelistas periodistas, Es que no sé si situar o testimoniales. No, yo no soy de esa. Para mí la literatura tiene que tener el espacio de la literatura. Yo siento que en este momento, y sobre todo por ciertas modalidades que están imponiendo algunas editoriales, el libro se ha convertido demasiado en un artículo de consumo. Entonces el escritor vale si es un buen jefe de prensa y no un buen literato. Y creo que la literatura tiene que volver, como usted dice en un momento, hay libros que son libros de la literatura y que no solo valen o tienen importancia porque se venda o no se venda, ¿no? A mí me interesa rescatar eso. Ahora, me interesa tener lectores también, no quiero hacer una literatura cerrada. O sea, yo creo que mis libros son entretenidos también, no creo que sean juegos verbales ni intelectuales. Yo escribo de personajes de barrio, mi universo narrativo es el barrio, las señoras con ruleros, y cosas que, o sea, mi interés es seducir al lector. Si lo logro, no sé, pero no soy intelectual, digamos. Contame cómo fue tu... Mi madre ha repetido su nombre en mí, no por falta de imaginación, sino por amor a los espejos, donde ella encuentra su cuerpo en un equilibrio que creyó olvidar. Al llamarme, su voz convierte a mi persona en un eco, en una repetición en sonsonete. Una serie infinita de espejos reproduce mi silueta hasta lo indecible, vaciándome, pulverizándome. Cuando mi madre me llama, se está llamando a ella, y al final nadie sabe quién es quién en esta casa.